23. Yo voy a leer el versículo 17, ustedes el 18, luego yo el 19 y todos juntos leemos el versículo 23. Amén, hermanos. 1 Corintios capítulo 11, del versículo 17 al versículo 23, leyendo con respeto, reverencia, la palabra de Dios, hermano. Lea, hermano, bien fuerte. Dice así: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Ustedes? Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia. Oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Ustedes? Cuando pues os reunís vosotros, eso no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y organizáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Todos juntos 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Vamos a orar, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio 1 Corintios. Padre, te doy las gracias por lo bueno que tú eres. Por favor, bendice este tiempo. Ruego que nos puedas hablar a través de tu Espíritu Santo, de tu preciosa palabra. Dame gracia para enseñarla en esta hora, para poder predicar tu palabra de una manera pues que pueda ser clara para mis hermanos. Hazme un lado, Señor, detrás de tu cruz escóndeme una vez más, y que el Espíritu Santo, Señor, obre en este lugar. Toca nuestros corazones, la semilla de tu palabra caiga en buena tierra. Prepara el terreno de nuestros corazones, para que tu palabra dice que nunca vuelve vacía, y habla a tu iglesia. Danos de tu gracia para aprender, estudiar tu palabra, tener un corazón deseoso de aprender, pero para poder, mi Dios, ser no solamente oidores, sino hacedores. Edifica tu iglesia, pastoreala, te lo pido yo de corazón, en Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos, puede tomar su lugar. Qué bendición verlos este miércoles, hermano. Y bueno, hermanos, vamos a continuar porque tenemos muy buen tiempo. Vamos a tener a los niños en silencio, hermanos, ¿verdad? Apóyenme, por favor, en silencio. Ok. 1 Corintios capítulo 11, hermano. Bueno, nos quedamos ahí, hermanos, en el versículo, 17. Dice: al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Dice la Biblia que los de Corinto sí se congregaban. No, ¿cómo se dice? No faltaban a ningún culto, ¿verdad? Pero no se congregaban para algo bueno. Dice 1 Corintios 11 y 7, no os alabo porque no os congregáis. Sí te congregas, pero no para lo mejor, sino que se congregaban los de Corinto, dice, para lo peor. Dice, pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que haya entre vosotros divisiones. ¿Y qué más dice? Y en parte lo creo. Hermanos, recuerde que en el primer capítulo de 1 Corintios vemos que estaba dividido en 4 grupitos, ¿verdad? El hermano Jorge, ¿verdad? Lo dijo el día domingo, que decían que unos eran de Apolos, otros de Cefas, otros de Pablo y otros espirituales. Dijo, no, yo soy de Cristo, ¿verdad? Estaban divididos, había contención, habían pleitos. Esta iglesia, hermano, de Corinto tenía un terrible y un tremendo problema de liderazgo, ¿verdad? Divisiones en la iglesia, pleitos entre hermanos, ya lo dije. Y bueno, dice versículo 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Dice en el versículo 19 que Dios permite estas divisiones en las iglesias, hermanos. ¿Está conmigo? Dice la Biblia que Pablo dice que Dios permite, hermano, ¿verdad? En su soberanía, Él permite que haya pleitos en las iglesias, Él permite que haya divisiones en las iglesias. Y dice que el propósito, ¿cuál es? Versículo 19, es preciso que entre vosotros haya disensiones. Y dice, ¿para qué? ¿Para qué, hermanos? Participe. Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son, ¿qué dice? Aprobados. Pablo le dice a Timoteo, procura pararte delante de Dios con diligencia, como buen obrero aprobado, que no tenga nada de qué avergonzarse. Hermanos, Dios dice en su palabra que Él permite, hermanos, divisiones, pleitos, hermano, en las iglesias. ¿Está conmigo? Porque hay un propósito, que se vean los cristianos que son aprobados. Les he dicho, hermano, hay cristianos que andan en la carne, hermanos. Amén. Cristianos que son cristianos, pero andan en la carne. Versículo 20 dice que ellos se reunían como para hacer sus convivios por costumbre y combinaban su convivio con la cena del Señor. Versículo 21. ¿Qué pasaba con la cena del Señor? Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y dice y otro se embriaga.
Ellos tenían una conducta egoísta y estaban deshonrando a Dios, hermano. ¿Está conmigo? Ellos iban a tener la cena del Señor, pero ellos estaban teniendo una conducta egoísta, hermano, y estaban deshonrando a Dios. Cristo resucitado, y a menudo comió con sus discípulos. Dice la Biblia que cuando Cristo resucitó, Él comió pan, ¿verdad? Con sus discípulos, ¿verdad? Para este ejemplo, hermano, para los discípulos, el comer juntos iba junto con celebrar la cena del Señor. ¿Cómo celebramos nosotros la cena del Señor? Mire para acá, hermanos, todos juntos cuando estamos reunidos, ¿verdad que sí? No cada quien la celebra ahí en su casa, ¿verdad? Hoy voy a tener la cena del Señor ahí en mi casa. Me voy a comer un huevito con jamón y luego voy a tener la cena del Señor. No, ¿verdad que no, hermanos? Todos la tenemos aquí cuando estamos juntos. Nos habla de comunión. ¿Está conmigo? No, ¿verdad? Es algo que... ahora, también la atmósfera que hay. Cuando tenemos la cena del Señor aquí, pues hay una atmósfera como de leer la Biblia, orar, hubo predicación, escuchamos cantos, cantamos un canto, ¿verdad que sí, hermano? Que nos hace recordar la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. La atmósfera, hermano, no te vas a tomar la cena del Señor en la feria, hermano. ¿Está conmigo? Cuando viene la feria y pues viene un grupo musical, ¿verdad? De esos que le gustaban, hermano, cuando a usted le gustaba la música del mundo, ¿verdad? ¿Está conmigo, hermano? No, hermanos, participamos de la cena del Señor en una atmósfera digna de gran honor y de reverencia a nuestro Dios. Los de Corinto lo hacían por la cultura de esa ciudad, igual que los banquetes de ese lugar, hermanos. Esos banquetes, hermano, que tenían en Corinto eran salvajes, eran ruidosos, eran en honor a dioses paganos. ¿Está conmigo? Quiero que se transporte a la iglesia de Corinto y la cultura, hermano, en la ciudad de Corinto eran unos, ¿cómo le digo, hermanos? Un ambiente ruidoso, ¿verdad? Y bueno, ¿qué tanto mal le puede decir? Mire, por ejemplo, 1 Corintios 17, dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ¿verdad? Hablando del pueblo de Israel, así era el ambiente en esta ciudad. Del 16 al 22 dice cómo uno debe de tomar la cena del Señor. ¿Y cómo es la cena del Señor? Dice que la copa que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo un, versículo 17, 1 Corintios, siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. El versículo 21 dice, no podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, o provocaremos a celos al Señor. Hermano, ¿qué hacían los de Corinto cuando tomaban la cena del Señor? Versículo 11:21, 1 Corintios 11:21. Dice, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Unos tienen hambre y otros, ¿qué hacían, hermanos? Dice, ¿se qué, hermanos? Se embriagaban, hermanos. Y hasta se embriagaban. Cosa que no les parecía extraño a los de Corinto. Ahora, ¿por qué dice que unos tienen hambre? Porque unos tenían hambre y otros dice que hacían, dice, se embriagaban. Porque entre los cristianos de Corinto, algunos eran más ricos que otros. ¿Está conmigo? Y los más pobres estaban siendo ignorados. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia. Pablo les hace una pregunta. Si menosprecian o se avergüenzan, dice versículo 22, 1 Corintios 11:22, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? No, yo en esto no os alabo. Dice aquí, hermanos, que Pablo les hace una pregunta. Si menosprecian o se avergüenzan de los que no tienen nada, los que estaban siendo menospreciados eran los pobres, hermano. En ese tiempo, la cultura, la clase alta, ¿verdad? Recibía más comida que la clase baja. La clase alta recibía menos comida y por lo tanto casi siempre recibía las sobras. Y esta costumbre se estaba llevando en Corinto y se estaba metiendo en la iglesia. ¿Está conmigo, hermanos? O sea, la gente de Corinto, la gente más rica comía más siempre. La gente pobre comía menos y comía a veces las sobras. Y eso que estaban haciendo la gente, los ciudadanos de Corinto, los cristianos de Corinto lo empezaron a hacer también en la iglesia. No estaban compartiendo uno con el otro. En el festín ágape, el rico tenía más comida
y el pobre tenía menos comida. Pero en Corinto no estaban compartiendo la comida justamente. Hermano, escuche, esta cultura antigua era más consciente de las clases sociales, incluso más que nuestra cultura americana. La cultura antigua, hermano, tenía más, ¿cómo se llama? Señalaban más y hacían más, señalaban más la división entre las clases sociales, entre el rico y el pobre. Mucho más que nuestra cultura americana. Y ese supuesto respeto a los de la clase alta entristecía al apóstol Pablo. Él dice, en esto, 1 Corintios 11:22 dice, en esto no os alabo. Ustedes están menospreciando, ustedes se avergüenzan de los que no tienen nada, quieren que yo los felicite, los alabe por ese respeto que le tienen a ese que tiene dinero, al rico. ¿Está conmigo, hermanos? Pablo dice, no los alabo y me dan pena que lo que están haciendo los ciudadanos de Corinto, ustedes también lo estén haciendo en la iglesia. Él dice, si quieres comer o si quieres beber con una actitud egoísta, mejor vete a tu casa y hazlo allí. ¿Está conmigo, hermano? Pablo dice, si vas a comer y vas a beber con una actitud egoísta, mejor vete a tu casa y hazlo allí. Mira, no me dejarás mentir, hermano. Tú vas a fiestas, hermano, y a veces has ido, a lo mejor, cuando no eres cristiano, ibas con una intención no muy buena, donde ibas a ver al que te caía más. ¿Está conmigo? No ibas, ni siquiera querías ir a la fiesta ni nada, simplemente querías ir a ver qué estaba haciendo el que te cae gordo, el que te cae mal. O viceversa. Gente va a una fiesta donde saben que vas a estar tú para ver qué haces tú porque le caes mal. Amén, hermanos. Hermanos, fíjese lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Dice, si vas a comer con esa actitud, si tienes esa intención en tu corazón, mejor quédate en tu casa y hazlo allí. Versículo 23, y empieza el tema. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, dice, tomó pan. Mire la primera oración. Porque, ¿qué dice Pablo? Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Pablo dice que él recibió del Señor, hermanos. Amén. Obviamente, hermano, no está diciendo que él recibió literal algo en sus manos. ¿Está conmigo, hermanos? Pero, hermano, quiere decir que el mismo apóstol Pablo recibió de parte del Señor, amén, cómo se debe llevar a cabo la verdadera cena del Señor. ¿Está conmigo? Y aquí vamos a tocar algunos puntos muy importantes. ¿Cómo se lleva a cabo la verdadera cena del Señor? Yo creo que hemos escuchado la cena del Señor, ¿verdad que sí? Pablo dice que recibió del mismo Señor cómo debía llevarse a cabo la cena del Señor. Dice, yo recibí del Señor. Algunos piensan, hermano, que lo que recibió el apóstol Pablo lo recibió de parte de Lucas en el Evangelio. ¿Está conmigo? Otros piensan que lo recibió de los apóstoles. Pero Pablo dice que él lo recibió. ¿Qué recibió? De parte del Señor. Versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Qué les ha enseñado los de Corinto? Que el Señor Jesús, la noche. Me encanta, hermanos. ¿Qué palabra usa ahí? La noche. ¿Cuál noche, hermanos? No la noche de ayer o la noche de antier, ¿verdad? O no. Dice la noche que fue entregado. Pablo recibió, hermanos, lo que pasó esa noche. Pablo recuerda el Getsemaní, hermanos. Pablo reconoce que Él es el Señor. ¿Está conmigo? Él reconoce que Él es el Señor. Y Él recuerda esa noche. ¿Qué pasó esa noche? La noche que dice que fue entregado. ¿Qué pasó esa noche? Lucas capítulo 22. Abra su Biblia, hermanos, para que aprenda, hermanos. Abra su Biblia. Lucas capítulo 22, versículo 1. Lucas capítulo 22 nos habla de esa noche. ¿Qué pasó esa noche? Es como tú dices, oye, ¿te acuerdas aquella vez qué pasó esa noche? Me encanta, Pablo dice, yo podría hacer una enseñanza, una predicación de eso, ¿verdad? La noche que fue entregado el Señor, ¿verdad? No sé. ¿Qué pasó esa noche? Lucas capítulo 22, versículo 1 al 4. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle,
porque temían al pueblo, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia. ¿Qué dice? De cómo se lo entregaría. ¿Qué pasó esa noche? Uno de los discípulos, uno de los 12 apóstoles, fue a venderlo por 30 monedas de plata. Ahora sí que fue a vender su cabeza. ¿Está conmigo, hermanos? No muy diferente en cosas que pasan hoy en día. El Señor Jesucristo, hermano, mire, cualquier cosa que la gente diga que ha pasado en esta vida, que crean que no lo entiende, Cristo sí lo entiende, hermano. Porque Cristo ha pasado por todas las cosas que cualquier ser humano puede pasar en esta vida. ¿Está conmigo, hermanos? Cristo, hermano, esa noche, uno de los 12, uno al que le llamaba a su amigo, vendió su cabeza por 30 monedas de plata. ¿Qué más pasó esa noche? Capítulo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario santificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, ir preparando la Pascua para que la comamos. ¿Qué quiere hacer el Señor? Celebrar la Pascua. ¿Está conmigo, hermanos? La Pascua era recordar que el pueblo de Israel había sido libertado de Egipto. ¿Está conmigo? Ellos le dijeron, versículo 9, ¿dónde quieres que la preparemos? Pues no tenemos, pues ¿dónde va? Versículo 10, él les dijo, aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Y dice, seguidle hasta donde entre. Y decida al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde hemos de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces les mostrará un gran aposento allí dispuesto, preparada allí la Pascua. Mira versículo 15. Este hombre les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Dice el Señor, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Está hablando de las bodas del Cordero. ¿Está conmigo? Versículo 19, tomó el pan, dio gracias, lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa, y me encanta, ¿qué dice? ¿Es el qué? El nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Esa noche el Señor Jesucristo celebró la Pascua con sus discípulos. Dice, quiero celebrar esta cena porque no la voy a volver a celebrar hasta en el reino de Dios. Hablando de las bodas del Cordero. ¿Está conmigo, hermanos? Cuando todos estemos sentados a la mesa del Rey. Esa es la cena del Señor. ¿Sí está conmigo, hermanos? ¿Qué más pasó esa noche? Capítulo 22, versículo 27. Pablo les da una lección a los discípulos. Porque ¿cuál es el mayor que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Dice la Biblia que el mayor en el reino de Dios es aquel que es el servidor de los otros. Amén, hermanos. Esa es una característica, hermano, de un siervo de Dios, hermano, aquel que es servidor, aquel que es servicial, aquel que es un servidor. Mira lo que dice capítulo 22, versículo 31. ¿Qué más pasa esa noche? Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel. No, hombre, Señor, si me haces este milagrito, yo jamás me voy a ir de tu iglesia. No, hombre, Señor, si me ayudas con mi enfermedad, si me curas el cáncer, si me ayudas con esta situación, Señor, yo te voy a seguir a donde, mira, Señor, a donde vayas, yo voy a ir. Y son esa gente que dice eso, hermano, son los primeros que cuando Dios les ayuda, le dan la espalda a Dios. ¿Está conmigo, hermano? Espera, hermano, que usted no sea un cristiano, hermano, que le pide ayuda a Dios. Y cuando Dios le ayude, usted le va a hacer como Pedro y lo va a negar no solo una, sino que hasta lo va a negar 3 veces, hermano. Amén. Pedro le dice, contigo yo voy a ir, no, hombre, hasta la cárcel. No solo a la cárcel, sino también ¿a dónde? A la muerte. Contigo hasta morir. ¿Cómo decimos, hermano? Hasta morir en la raya, ¿verdad? Versículo 34 le dijo el Señor, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues, dice, 3 veces que me conoces. ¿Qué más pasó esa noche? Versículo 39. Saliendo se fue como solía el monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar le dijo, orad para que no entréis en tentación. Se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Señor, si es posible que no muera en la cruz, que no pague el precio por el pecado, pase de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiera, sino lo que usted quiera, Padre mío. ¿Qué más pasó esa noche? Versículo 47.
Hermano, tenemos que entender esta noche para que entendamos la cena del Señor. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, o sea, un gentío, un mitin. Y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba frente a ellos, se acercó hasta Jesús para, dice, besarle. Entonces Jesús le dijo a Judas, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Vendió su cabeza por 30 monedas de plata y lo remató dándole, ¿qué, hermanos? Un beso. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros, hermano? ¿Está conmigo más? No, hombre, hermanos, a nosotros nos deben dinero y 20 pesos, 50 pesos y nos ponemos fúricos. Amén. ¿Está conmigo, hermanos? Se estaciona el vecino enfrente de nuestro zaguán. Híjole, este vecino, le voy a ponchar las llantas. ¿Y Cristo qué hace? Judas, nomás lo ve y le dice, Judas, ¿en serio? ¿Con un beso me entregas? No le dijo más que eso, hermano. ¿Qué más pasó esa noche? Capítulo 22, versículo 54. Prendiéndole, ya se lo llevaron, hermano. Le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía, dice, de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos, pero una criada, al verle sentado, dice, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, ¿también tú estabas con él? Pedro le negó diciendo, mujer, yo no lo conozco. Versículo 60, Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices, y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Dice que Cristo miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. ¿Qué más pasó esa noche? Versículo 63. Y los hombres que custodiaban a Jesús, ¿qué hacían, hermanos? Se burlaban de él. ¿Y qué más, hermanos? Dice, le golpeaban. Y dice que le golpeaban, ¿dónde? En el versículo 64, bien dándole los ojos, dice, le golpeaban el rostro, le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas, injuriándole. He visto unos videos, hermano, donde hay jóvenes, donde los torturan horriblemente. ¿Está conmigo, hermano? Los vendan y los golpean, cosas bien tremendas. Miren, nuestro Salvador entiende a esas personas. Ahí estaba vendado con los ojos y dice que le golpeaban, diciéndole un montón de cosas. Y cuando llegas al versículo 66, ¿cómo empieza el versículo 66? Cuando era ya tienes esa noche. Y Pablo le habla a los de Corinto y le dice, esa noche, eso fue lo que pasó con nuestro Salvador. Y llegamos al día siguiente. Todo esto Pablo le recuerda a los de Corinto, en medio de todo lo que iba a escribir a los de Corinto, les dice, eso pasó la noche que el Señor fue entregado. Gloria a Dios por nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Él dice en el versículo 23, 1 Corintios 11, versículo 23, vuelva por favor. Él dice la noche que fue entregado. No solo, hermano, por un poder extranjero. ¿Está conmigo? Roma, sino por los suyos. Mira Miqueas 7:6. Miqueas capítulo 7:6. Podríamos decir que ¿quién entregó al Señor Jesucristo? Un poder extranjero, hablando de Roma, hermanos. Los romanos que fueron los que lo crucificaron, pero no, sino dice que fue entregado por los suyos. Miqueas 7:6. Porque el hijo de... Léalo conmigo, participe, hermano. 1, 2, 3. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Cristo dice y está profetizado, los que me van a entregar son los de mi casa. Qué tremendo, hermanos. ¿Te han traicionado alguna vez? Cristo te entiende, hermano. ¿Y sabes qué? Él siguió hasta la cruz. Dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y con amor. Cada traición, hermano, puede Jesús hacerla sanar. Versículo 24, sigamos adelante. Pablo les recordó la noche que él fue entregado. Y dice versículo 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Esa cena fue un tiempo de comunión del Señor con los discípulos, del Señor con los apóstoles. Es llamada la última cena, ¿verdad que sí? Da a ver el significado de su propia muerte por nosotros. La última cena, como dije, era en realidad la comida de Pascua, cuando Jesús junto con sus discípulos
celebraban la remembranza de la liberación de Israel de Egipto a la tierra prometida. ¿Verdad? Ahí está la imagen, amor, a ver si la podemos poner. La de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Pablo estaba recordando, hermano, y les dice que es la última cena, ¿verdad? Que estaban, en realidad era la Pascua, la comida de la Pascua, cuando Jesús, junto con sus discípulos, celebraban la remembranza de la liberación de Israel de Egipto hacia la tierra prometida. Tal como sucedió a la Pascua, que los judíos, eso fue lo que pasó, hermanos, amén. Eso es lo que estaban recordando en la Pascua, cuando el Señor Jesucristo se pone a cenar con los apóstoles. ¿Se ha visto esas imágenes, verdad que sí? Que está el Señor Jesucristo cenando con los apóstoles, ¿verdad? Eso estaban cenando por ese motivo. Amén, hermano. Recordaban la Pascua, ¿verdad? Moisés abrió el mar, ¿verdad? Y el pueblo de Israel pasó en seco y fueron libertados del pueblo de Israel. Eso es lo que están celebrando. ¿Está conmigo, hermanos? Como tal, y sucedió a la Pascua que los judíos han celebrado permanentemente desde su salida de Egipto, y de acuerdo a los mandamientos y tradiciones judías, así lo hicieron el Señor Jesucristo y sus apóstoles en la última cena. Jesús les dice a sus discípulos que comieran pan. Amén. 1 Corintios 11:24. Y habiendo dado gracias, dice, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Dice que tomó pan, ¿y qué hizo con el pan? Lo partió. Ok, hermanos. Jesús les dice a sus discípulos que comieran pan. Amén. Haga de cuenta, hermano. Yo ahorita aquí, ¿verdad? Parto un pan y le digo, ten, ¿verdad? Hermano, ten, ¿verdad? Alejandro, ¿verdad? Come pan. Les dice a sus discípulos que comieran pan. Les dijo, porque esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Les dice que representaba su cuerpo, hermanos. Amén. No que era su cuerpo. Amén. Hermano, como los católicos piensan, hermano, con esta doctrina de la transubstanciación, hermanos, ¿verdad? Que quieren decir, que ellos quieren decir que literal es el cuerpo de Cristo, hermano, y la sangre de Cristo, hermano, y no es así, hermano, ¿verdad? Eso se llama, ¿cómo se llama eso, hermanos? A ver, alguien que me diga. Se llama canibalismo, ¿no? ¿Está conmigo, hermano? Amén. Hermano, dice la palabra de Dios, hermano, que dice que representaba su cuerpo, que sería sacrificio por ellos y por todos nosotros. Escúcheme bien, esa cena tendría pan sin levadura, porque la levadura es imagen del pecado y corrupción en la Biblia. Amén. Y miren, muchos van a saber aquí, en la cocción del pan, ¿está conmigo, hermano? En la cocción del pan, el pan necesita cierto tiempo para que la levadura haga su efecto, amén, y trabaje. ¿Y el pan qué hace? Se infla, ¿verdad que sí? Pues los de Israel, ¿usted cree que tuvieron tiempo, hermano, para que se cociera el pan? No, hermano, mire esa imagen. No, dijeron, vámonos. Amén. Ya nos tenemos que ir. Comieron pan sin levadura. ¿Está conmigo, hermano? Por eso, es verdad, es a lo que refleja, ¿verdad? En su cocción del pan, la levadura necesita tiempo para trabajar y se infle. Los de Israel no tuvieron tiempo, tenían prisa por salir de Egipto. Amén. Ahora, ese pan sin levadura era hermanos. ¿Sí lo ve? Ese pan sin levadura, si usted lo ve, tiene ciertas características, hermano. Y en este caso, hermano, podríamos decir cicatrices ese pan. ¿Quién era ese pan, hermano? Era el Señor Jesucristo. Tiene el otro tipo de pan, hermano, es el que toman los judíos, hermano. Tiene unos orificios. Amén, hermano. Hermano, igual que el Señor Jesucristo fue su cuerpo horadado, sus manos y sus pies. Hermano, líneas de cicatrices y hoyos. Igual el Señor sin levadura, sin pecado, y su cuerpo lleno de líneas, ¿verdad? De ser martirizado, y fue perforado igual que el pan, hermanos. ¿Está conmigo, hermano? Eso es lo que asemeja, dice el Señor. Ahora, versículo 25, no solo tomó pan, ¿qué hace también? Asimismo tomó también, dice, la copa. La copa, hermano, mire para acá. Quiere decir que cuando hacían la Pascua, hermano, los judíos, habían diferentes copas. ¿Está conmigo? Bueno, la copa, hermano, literal que está hablando el apóstol Pablo, es la copa, hermano,
de lo que le llamamos, ¿verdad? El rescate, hermanos, ¿verdad? Ahorita lo voy a decir. Al recibir la copa, hermanos, somos llamados a recordar la sangre de Jesús y que hay un nuevo pacto. Cristo declaró que la copa de vino era el nuevo pacto en su sangre. Dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo, dice, pacto en mi sangre. Cristo declaró que la copa de vino era el nuevo pacto en su sangre. Al beber de la copa, recordarían a Cristo especialmente en su muerte. La cena en la Pascua representaba a muchas copas de vino con diferente nombre. La copa a la cual Jesús se refiere era conocida como la copa de redención, hermanos. La copa que tomamos fue la copa de redención. Así como Dios rescató a Israel del pueblo de Egipto, amén, así Jesús nos rescató de nuestros pecados, amén, hermanos. El que fumaba ya no fuma más, amén. El que a lo mejor, ¿verdad?, le era infiel a su esposa, ya no le es infiel a su esposa, amén. El que andaba en una vida llena de pecado, ya no lo hace más. ¿Por qué? Porque Cristo nos rescató. Así como el pueblo de Israel fue rescatado de Egipto, que Egipto representa al mundo, asimismo nosotros fuimos rescatados por la sangre de Cristo del pecado, hermanos. Y también de nuestro estado eterno. ¿En qué consiste este nuevo pacto? Jeremías 31:33. ¿Cuál es ese nuevo pacto, hermano Antonio? Bueno, el antiguo pacto es que siempre, hermano, se sacrificaba sangre de animales. ¿Verdad que sí, hermanos? Ahora el nuevo pacto fue sacrificada la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Hijo de Dios. Jeremías capítulo 31, versículo 33. Dice la palabra de Dios. 33 y 34, léalo conmigo. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré ¿dónde? En su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos. ¿Y qué dice? No me acordaré más de su pecado. Por eso cuando eres salvo, hermanos, Dios perdona todos tus pecados. ¿Está conmigo? Mire para acá. No es como que, ay, pero es que soy salvo, pero mañana voy a pecar. ¿A poco crees que Dios no sabe que vas a pecar la semana que entra? Amén, hermanos. Él sabe que vas a pecar. Hermano, viene el 2025. ¿Crees que el Señor sabe que vas a pecar en el 2025? Dios perdonó tus pecados pasados, presentes y los futuros también. Amén. Ya no confío en mí mismo. Confío en Jesucristo. Amén. En lo que Él hizo por mí, en su sacrificio. Se degollaba sangre de animales, se chorraba sangre de animales antes en el viejo pacto. Ahora en el nuevo pacto, una vez y para siempre, un sacrificio de un cordero sin mancha, sin levadura, sin pecado, que es el Hijo de Dios, fue su sangre derramada por cada uno de nosotros. Ese es el nuevo pacto. Por lo que Jesús hizo en la cruz, ahora puedo tener una cercana relación con Dios. Limpieza de mis pecados, una relación con un nuevo pacto con Dios, hermano. Este nuevo pacto me hace tener una relación con Dios, hermano. Antes, hermano, los únicos que podían tener acceso a Dios, tú ves, eran los profetas, hermano. ¿Está conmigo? La gente le decía a Moisés, tú habla con Dios, no nosotros no. Dios hablaba por medio de profetas, pero ahora, hermano, tú y yo podemos hablar directamente con Dios. Amén, hermano. Una vez estábamos en un tiempo de estudio y la hermana Marilú, me acuerdo que oró y dijo, porque podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y sé que tú nos escuchas. Oh, me impactó eso bastante. Dije, pues sí es cierto, ¿verdad? Puedo ir directamente a Dios y Él me escucha, hermanos. Él nos escucha, hermano. Puedes ir a Él, hermano. Él te va a escuchar. No tienes, hermano, ¿verdad? Que buscar ahora a una persona. No, pues es que el pastor está más cerca de Dios. No es cierto, hermanos. Tú también puedes estar cerca de Dios. Tú también puedes hablar con Dios. Tú también puedes buscar a Dios, hermano. Hermano, ya no tenemos, como dicen Hechos, dice, porque no hay un intercesor, hermano, entre Dios y el hombre, sino solamente Jesucristo el hombre. ¿Está conmigo, hermanos? Jesucristo que es Dios. Ahora puedes ir a Él y Él te escucha. Hermano, Él no está lejos, Él está cerca. ¿Está conmigo, hermanos?
Pero muchos de nosotros vivimos como si no hubiera transformación interna en nosotros. Y ya lo he dicho, hermanos. Lo dije este domingo, voy a aplicar este domingo. Tú te acercas a Dios y Él se acerca a ti. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No es que Dios se aleje, Él siempre está allí. Soy yo el que me alejo. ¿Está conmigo, hermanos? Yo me acerco a Dios y Él se acerca a mí. Pero, hermanos, ahora con este nuevo pacto puedo hablar con Dios, puedo ir directo a Dios, pero muchos vivimos como si no hubiera una transformación interna en nosotros. No hay limpieza de pecado, no hay palabra, hermano, ni voluntad de Dios en nuestros corazones. No hay una nueva y hermanos, cercana relación con Dios. Al contrario, hermano, parece que muchos cristianos están bien lejos de Dios. No cambian, hermano, no cambian, no viven su manera lo que creen, hermano, no lo viven. Vivimos tan lejos de Él como si no me pudiera oír, hermanos. Él me escucha, hermanos, y te puedes acercar a Él. Pero ¿sabes por qué vivimos tan lejos de Dios? Es que, hermano Antonio, yo le pido a Dios, pero Él no me escucha. Y es que yo le hablo a Dios, pero Dios no me escucha. ¿Sabes por qué, hermano? Por tu pecado. Amén. Es por ese cochino pecado, hermanos. Y a veces ese orgullo que nos cargamos, hermano. Amén. Porque se ve, hermanos, hermano, cuando ya no podemos más, que algo nos pesa, hermanos. Se nos ve que estamos cargados, que estamos cansados, que ya no podemos más, que algo no nos parece, que algo nos molesta, que hay odio en el corazón, hermano. Mire, hermano, a veces he ido ganando almas, hermano, y la gente sale con un odio en la cara, hermanos, que se les ve. No saben lo que es que alguien los trate bien, no saben lo que es que alguien les diga, verdad, qué amable, o buenos días, o que si alguien, verdad, verdad, te dice una grosería y que no le contestes igual, y la gente se queda impactada, hermano. ¿Sabes por qué? Porque los cristianos deberían de ver esa transformación, de que somos diferentes. Pero a cristianos se les nota en la cara que no pueden más, que cargan, hermano, como pecado, que no quieren soltarlo. Es posible, hermano, acercarse a Dios, pero lo que impide que te acerques a Dios, lo que impide no es que te acerques a Dios, sino que a veces dices que Él no te escucha, es por tu pecado. Pero es posible, hermano, porque por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y por eso necesitamos venir a la iglesia, hermanos. Amén. Porque, hermanos, somos bien orgullosos. ¿Está conmigo, hermanos? Porque el corazón es engañoso y perverso. Porque, hermanos, estamos sentados, hermanos. Amén. Y necesitamos que se paren en el púlpito y nos digan, no tomes, porque, escúchame bien, hermanos, amén. Ya cambia tu carácter, ya cambia esa forma de ser, ya cambia esa forma de hablar. Está conmigo, necesitamos que alguien nos lo diga directamente, porque si no, hermanos, jamás vamos a cambiar. ¿Está conmigo, hermanos? Por eso necesitamos venir a la iglesia, hermano. Por eso se necesita predicación. La cena del Señor, hermano, debe ser celebrada hasta que Él venga, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el diablo nos engaña. ¿Está conmigo? Y nos dice el diablo. Amén, hermanos. El diablo nos dice, no, hombre, en esa iglesia te lavan el cerebro. No, en esa iglesia que no sé qué. Hermano, ¿sabes por qué? Porque Él vino a hurtar, matar y destruir. Porque Él, algunos, nos tiene, aquí el diablo, ¿verdad? Hombre. ¿Está conmigo, hermanos? Sordos espiritualmente. Duros de corazón. Que por más que nos dicen, hermanos, no sé a veces, hermano, yo le he dicho que tenga que hacer Dios para que de verdad cambiemos muchos de aquí. Pero recuerda, hermano, Dios sabe darnos donde más nos duele. No lo olvides, no el diablo, Dios, hermano. ¿Está conmigo? Versículo 26, 1 Corintios 11, 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciase hasta que Él venga. Termino con esto. Dice, así pues, ¿qué dice? Todas las veces. A veces pensamos, y se dice en las iglesias, ¿cuántas veces o cuánto tiempo o qué determinado tiempo tengo que celebrar la cena del Señor? ¿O cuánto tiempo tenemos que tener la cena del Señor en la iglesia? Bueno, no da la Biblia una especificación. Solamente dice que todas las veces que la hagamos, que la celebremos, pues aquí dice cómo debemos de hacerlo. Amén. Todas las veces. La iglesia primitiva, los cristianos de Corinto, es muy probable que tuvieran la cena del Señor cada semana.
Cada semana. Y lo hacían el primer día de la semana para recordar la resurrección del Señor Jesucristo. Era muy probable, hermano. El primer día de la semana es el domingo. ¿Está conmigo, hermano? ¿Verdad? En el calendario judío, ¿verdad? Es el primer día de la semana. Por eso nosotros nos congregamos en domingo. ¿Amén, hermanos? Entonces la cena del Señor debe ser celebrada, y dice todas las veces. Y debe ser celebrada, ¿cómo termina el versículo 26? ¿Hasta que qué? Hasta que Él venga. ¿Hasta cuándo vamos a dejar de celebrar la cena del Señor? Hasta que Él venga. ¿Amén, hermanos? Debe ser celebrada hasta su regreso. Hechos capítulo 1, versículo 9. Hechos capítulo 1, versículo 9. Mire lo que dice Hechos capítulo 1, mire el versículo 9. Hablando del Señor, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, ¿qué hizo el Señor? Fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ahora sí que como que, ¿por qué estáis agüitados? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así que dice, vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así como se fue, así va a volver. Amén, hermanos. Así como la cena del Señor señala la primera venida de Cristo y su sacrificio por nosotros, así también la cena del Señor representa que un día Él volverá. La cena del Señor representa que un día volverá por segunda vez. Ya no lo busque, pero Apocalipsis 19:9, ahí se lo dejo, habla de las bodas del Cordero. No se da una indicación con frecuencia, como dije, de cuándo debe ser, pero yo le dije cuánto era la probabilidad que lo hacían. Y luego dice 1 Corintios 11:26. Dice, así pues, todas las veces que comieres este pan, bebieres esta copa, ya lo enseñamos, la muerte del Señor, ¿qué dice? Anunciáis. Usa una palabra aquí. La palabra anunciar. La palabra anunciar es la misma palabra ahí en el original para predicar. ¿Está conmigo? Cada vez, hermano, que usted y yo tomamos la copa y el pan, estamos diciendo, yo creo en Cristo. Amén, hermano. Yo tengo fe en Cristo. Yo sé que Cristo murió por mí. Yo sé que Cristo resucitó y que Él un día volverá y que cuando yo muera, Él me va a llevar al cielo. ¿Está conmigo, hermanos? Cada vez que tú agarras esa copita y tú agarras ese pan, amén, tú estás diciendo y estás anunciando que crees en Jesús, que crees lo que Él hizo por ti. Amén, hermanos. Cada vez que usted y yo tomamos la copa, el pan, estamos diciendo creo en Cristo. Él me ha dado salvación, Él me ha dado perdón de pecados, Él me ha dado vida eterna, creo en su sacrificio. Es una proclamación de nuestra fe, hermanos, mostrándosela al mundo. El mundo ve, vienen nuevos creyentes, hermanos. Amén. Gente nueva que es en la iglesia y tomamos la cena del Señor y no sé si usted ha visto y se nos quedan viendo así como de, pero, ¿qué están haciendo, verdad? O ¿qué hacen, verdad? ¿Verdad? Nuevos creyentes ven y ven cómo lo hacemos y se quedan así como de, pues, ¿cómo, verdad? ¿Qué es eso? Y así, hermano, como celebra la muerte de Jesús, su resurrección y su regreso, les estamos diciendo a la gente, así es la manera correcta de celebrar la cena del Señor. Y la proclamamos al mundo. Una muerte sustitutiva por mí, expiatoria de los pecados. La gente dice, ¿sabes qué va a decir la gente? Tú le vas a decir, así es la manera correcta de tomar la cena del Señor. Y te va a decir, no entiendo, ¿verdad? No entiendo, explícame para poder entender por qué lo hacen así. Y entonces entra esta palabra a anunciar. ¿Qué tenemos que anunciar? Tenemos que predicarles el Evangelio. Amén, hermano. No quiere decir, hermano, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Les vas a decirle la cena del Señor. No. No van a poder entender la cena del Señor si no son salvos primero. ¿Está conmigo, hermanos? Es lógico. Anuncian su muerte, predican el Evangelio. Decir a la gente, ¿quieres entender la cena del Señor? Ok, ¿quieres tomar? Está bien, pero necesitas conocer a Jesús. Estos días, hermano, pude anunciar, predicar el Evangelio a gente de Cristo y pude ver a gente recibiendo a Cristo. Porque el mensaje debe ser anunciado, hermano. Predicamos, proclamamos a Cristo en esta iglesia, hermanos. Cuando tomamos la comunión, la cena del Señor, estamos anunciando, estamos predicando un sermón de nuestra fe y todos están mirando.
El diablo está mirando, el mundo está mirando, los inconversos están mirando, Dios está mirando. Leí una frase que decía, mientras partes el pan e inclinas tu corazón delante de él, ¿qué clase de sermón estás predicando? Con frecuencia hemos partido el pan juntos alrededor de la mesa del Señor y después nos fuimos a hacer justo lo que aquellos discípulos hicieron. Lo negamos. ¿Está conmigo, hermanos? Ya terminé, hermanos, pero del versículo 27 en adelante va a hablar de cómo debe ser nuestra postura al tomar la cena del Señor. Hermanos, gloria a Dios, hermano, por la palabra de Dios que la tenemos. Gloria a Dios, hermano, por el evangelio de la salvación. Gloria a Dios, hermano, por todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, porque, hermano, todo el mensaje habla del sacrificio de Cristo por nosotros. A mí me encanta lo que dice Jeremías, ¿verdad? Dios le dijo a Jeremías, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Nada es imposible para Dios. Pero somos nosotros, hermano, los que a veces el pecado, el orgullo, todo lo que ya dije, hermano, no podemos ver obrar a Dios en nuestras vidas como Él quisiera obrar. ¿Está conmigo, hermano? Oh, hermanos, que Dios nos dé de su gracia. Vamos a orar. Señor, te doy gracias porque eres bueno. Gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre. Mi Dios, edifica tu iglesia. Te doy la honra y la gloria que tu nombre merece. Todos orando, hermanos, nadie hablando, nadie viendo. Cierra sus ojos, hermano. Oh, Padre. Oh, gracias, Señor, tu enseñanza.